Buenas tardes, muchachos. El día de hoy les voy a presentar el tema de aplicaciones con diodos, más exactamente su aplicación en un tipo de circuitos especiales llamados rectificadores. Los rectificadores o los circuitos rectificadores utilizan fuentes de alimentación de tipo alterna, es decir, una tensión de alimentación sinusoidal. Un ejemplo muy sencillo de este tipo de aplicación es el que se observa en pantalla, un circuito rectificador de media onda. La característica principal es que tenemos una fuente tipo sinusoidal, esta señal B sub i, que viene a ser prácticamente la señal que se muestra a la derecha, es decir, esta señal. Esa es la forma de onda de la señal de voltaje directamente conectado en un circuito tipo serie, es decir, con un diodo y una resistencia. Algunas características propias de la topología de este circuito es que esta resistencia la vamos a denominar una resistencia de carga, es decir, en dicha carga vamos a medir los niveles o los parámetros en cuanto a corrientes, voltajes, potencias en el circuito, pero pues de igual manera este elemento, el diodo, también tenemos que tenerlo a consideración. ¿Cómo funciona este circuito? Este circuito funciona de la siguiente manera. Funciona de acuerdo a los semiciclos que se establezcan en esta señal. Es decir, tenemos una señal de tipo alternante en el circuito. Entonces esa señal de tipo alternante va a tener o se va a componer de dos partes principales. Un semiciclo, esta zona que se ve acá, un semiciclo que denominamos semiciclo positivo, y esta zona que sería el semiciclo negativo, es decir, donde se encuentran tanto los valores positivos de la señal como los valores negativos de la señal. Matemáticamente, la forma de onda pues estaría como el B sub i, pero lo podemos expresar como una función que depende directamente en la gráfica en el tiempo, cuyos parámetros principales son una amplitud máxima que corresponderá a un voltaje pico, es decir, este voltaje pico que se observa acá, multiplicado por pues, la expresión sinusoidal seno de la señal. Esta señal seno depende de otro parámetro que es la frecuencia angular omega y el periodo de la señal en un modelo simplificado. De acuerdo pues a las características podemos definir a omega como 2 veces el valor de pi por la frecuencia de trabajo de la señal, ¿sí? Esta sería la expresión matemática que modelamos del sistema. Aunque si queremos manejar una expresión un poco más general, compacta, se tiene esta expresión. El voltaje de entrada, que depende del tiempo, en este caso del tiempo, va a ser igual a una señal, a un valor de amplitud B pico multiplicado por el seno de, bueno, la señal omega t, definiéndolo como más o menos un desfase con un ángulo phi. Pero para el caso general, ese desfase
pues lo vamos a manejar como un desfase de 0. Por eso es que nos queda la ecuación directamente como se muestra abajo. Es decir, ese phi o el ángulo phi no, de momento no lo vamos a considerar en el análisis, pero pues sí se irá a considerar más adelante. ¿Qué pasa en el semiciclo positivo de esta señal? Es decir, el semiciclo positivo hace referencia a todo este periodo de la señal. En el semiciclo positivo tenemos una polaridad positiva acá. Y por lo tanto, se va a establecer un flujo de corriente en el sentido de la flecha azul, es decir, donde va la corriente ID, o dibujándolo aquí de manera más exacta, se nos establecería un flujo de corriente de esta manera. Entonces, al establecerse ese flujo en el semiciclo positivo, el diodo está encendido, es decir, está encendido y esto se me comporta como un cortocircuito, permitiéndome que esta tensión B sub I esté presente en este nodo del circuito. Obviamente haciendo una aproximación de que esto es ideal. Si no es ideal, tenemos que tener la consideración de la segunda aproximación. ¿Listo? Ideal. Con la consideración de la primera aproximación, ¿qué se puede decir? Que el voltaje que tenemos a nivel de V sub 0, ¿a qué es igual? Al mismo voltaje de la entrada, es decir, en este semiciclo, la señal V sub 0 pues viene a ser la misma señal de entrada, de esta parte. Pero una vez haya cambiado el semiciclo, es decir, ahora vamos a trabajar en el semiciclo negativo de la señal, es decir, esta región que estoy sombreando, semiciclo negativo, entonces va a cambiar la polaridad de la fuente, es decir, ahora vamos a tener esta polaridad menos más y el sentido de la corriente va a fluir en este sentido, es decir, en sentido contrario a donde está apuntando el diodo. Si esa situación llega a ocurrir, pues el diodo ya no está polarizado y por lo tanto no está encendido. Deberá estar prácticamente apagado, es decir, si nosotros lo vamos a considerar pues deberá ser un diodo apagado, el diodo D. Es decir, esta parte va a quedar abierta, ¿sí? A un circuito abierto. Y por lo tanto, pues la señal de voltaje de V sub 0, pues vendrá a ser 0. Es decir, el nivel es 0 en ese momento, como lo estoy mostrando acá, en el semiciclo negativo. Esto nuevamente se va a volver a repetir, porque es una señal de tipo sinusoidal. Entonces, al repetirse el semiciclo positivo, nuevamente nos va a dejar pasar prácticamente la parte positiva de la señal de entrada. Ese es el análisis en cuanto a este circuito rectificador de media onda. Es como se había dicho, si está polarizado en la región positiva, pues la forma de onda de salida pues va a ser casi la misma señal de entrada, con una amplitud de B pico. Esto en el caso de que tengamos, como se dijo, un diodo ideal. Si hacemos otra aproximación, tenemos que considerar la caída o el voltaje umbral en el diodo. Es V sub 0 es igual a V sub I.
siempre que se cumpla esta condición. B sub i tiene que ser mayor o igual a 0, en el caso del diodo ideal. Y analizando el siguiente semiciclo, es decir, el semiciclo negativo, como se observó, el diodo está apagado. Entonces, al estar apagado, no tenemos ningún voltaje en la carga. Por eso tenemos esta forma de onda en este nivel de 0. Entonces, esta señal pues tiene un periodo. Es decir, el periodo de esta señal pues iría prácticamente desde este intervalo, llamémoslo acá el intervalo T1, desde justamente acá, un valor de T1, hasta este nuevo valor, que lo podemos considerar como un T2. Es decir, el periodo de la señal está entre todo este tiempo. Ese es el periodo. Recordemos que el periodo pues lo podemos expresar como el valor de 1 sobre la frecuencia o el inverso de la frecuencia. Y que la frecuencia angular está relacionada con el periodo como 2 veces pues el valor de pi sobre el periodo, ¿no? Sabiendo de la relación que escribimos anteriormente que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, es decir, es el inverso del periodo de la señal. La gráfica o la forma de onda de salida en ese instante de tiempo T1 y para este instante de tiempo T2 va a tener el mismo periodo y por ende la misma frecuencia de trabajo de su señal de entrada, en este caso de la señal de entrada de voltaje. Entonces podemos definirlo en los mismos instantes de tiempo, el periodo como tal. Acá lo voy a escribir o lo voy a remarcar, que es ese mismo periodo T o un periodo inicial, que es el mismo periodo que tiene esta forma de onda de la señal de entrada. Es una entrada sinusoidal. Cuando pues los valores de voltaje de entrada son menores o menores a 0, directamente pues vamos a tener este comportamiento. Mayores o iguales a 0, tenemos este comportamiento y menores o iguales a 0, tendremos este comportamiento prácticamente de la señal en 0. Nosotros ya habíamos definido la señal de entrada de acuerdo a estas características. Es decir, pues la señal de entrada es de tipo sinusoidal. Y todo el periodo, recordemos en cuanto al periodo, pues que está transcurriendo un solo ciclo en cuanto a la señal. Y ya habíamos visto el comportamiento del circuito. Entonces, aquí tenemos que hablar de algo llamado la región de conducción. Entonces, la región de conducción está relacionada con cuáles son los valores de voltaje que este circuito rectificador de media onda me permite pasar. Es decir, que no propiamente los va a recortar. Entonces, en el intervalo de tiempo, ejemplo, asumiendo que este sea el valor de t otro tiempo, los valores que se encuentren en este intervalo de tiempo de 0 a t medios, pues van a corresponder a estos valores.
Es decir, en la misma gráfica de la señal de salida vamos a obtener esos mismos valores, ¿sí? Por el comportamiento, la característica que el diodo aquí está encendido, prácticamente me permite establecer que el voltaje de entrada es el mismo voltaje de salida. Y pues la característica siguiente, que es la región de no conducción. La región de no conducción se produce propiamente cuando tenemos estos valores negativos. Es decir, pues en esos valores negativos, acá el diodo está apagado, la corriente fluye en este sentido, pero acá está apagado. Por lo tanto, pues el voltaje de salida es 0 voltios y ese es el comportamiento característico de esta zona. Ya propiamente, viendo algo que se conoce como los parámetros del rectificador, se tiene que tener en cuenta que a partir de las formas de onda podemos obtener un sinnúmero de características o de valores que nos van a describir el comportamiento de este circuito. Acá está, bueno, la forma de onda de la señal de entrada versus la forma de onda de la señal de salida. ¿Cómo lo podemos ver? Pues en cuanto a la frecuencia de salida es exactamente igual a la frecuencia de entrada de la señal de entrada. Son exactamente iguales. Hay un parámetro conocido como el voltaje en CD o el voltaje promedio. El voltaje promedio hace referencia a un parámetro que se denomina la medida de valor promedio, y esa medida de valor promedio hace referencia al promedio que vamos a realizar a nivel de la señal o la forma de onda característica, ¿sí? Es decir, se toma en un intervalo de tiempo, puede ser en este intervalo de tiempo, las características de la forma de onda y se calcula el promedio de todas las muestras que directamente pues aparecen tanto en el semiciclo, en este semiciclo, como en esta parte, ¿sí? Entonces, al calcular ese valor promedio se obtiene esta expresión. Entonces, el valor promedio es igual a 0,318 veces B sub M, o el voltaje máximo. Por visualización, pues, ¿qué podemos definir del valor promedio de la señal de entrada? Los mismos valores, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo, pues son valores simétricos, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo esta muestra y acá tengo una muestra. Esas muestras son simétricas en el sentido de que tienen el mismo valor, pero tienen diferentes signos. Es decir, que si nosotros hacemos el promedio de todas las muestras de voltaje, que son muestras de voltaje infinitas porque es una señal de tipo continua, de tanto esta sección, de esta región como de esta región, al obtener matemáticamente ese promedio deberemos llegar a un promedio de 0 voltios aproximadamente. Lo estamos aquí definiendo bajo el análisis o bajo lo que observamos de las formas de onda. Pero si ya queremos definir propiamente cómo calcular el valor promedio de una señal, pues utilizamos el concepto matemático de lo que es el valor promedio. Entonces el valor promedio se define, o esta es la definición del valor promedio de una función matemática. Es una función matemática, para una función matemática que tiene una continuidad en este intervalo de tiempo, nosotros podemos definir ese valor como 1 sobre el periodo de la señal. Este periodo es uno de los periodos que se recogen o que se escogen de la señal, porque ya directamente aquí la señal nuevamente viene a repetirse con otro periodo, es decir, acá ya ha transcurrido otro periodo t. Entonces tenemos que escoger un intervalo de tiempo en donde se dé ese periodo,
y realizar la integral desde el inicio hasta prácticamente el final. Entonces con esta integral estamos abarcando, o se debería abarcar, todo el intervalo de tiempo en cuanto al periodo. Y acá pues el modelo matemático o la expresión matemática que me define la señal. Si nosotros vamos a modelizar propiamente esta ecuación, perdón, esta forma de onda que se obtuvo a la salida del rectificador de media onda, ¿cómo nos quedaría definida? Entonces, para la primera parte, o para el intervalo que está definido entre 0 a t medios, tenemos prácticamente que el voltaje de salida en el tiempo es equivalente al voltaje de entrada en el tiempo. Es decir, para ese intervalo de tiempo en particular, vamos a definir este valor, B sub m por el seno de omega t, comprendido en ese intervalo. En el resto del intervalo, es decir, entre t medios a t, tenemos un nivel establecido en 0 voltios, este que está aquí. Entonces la señal estaría definida desde t medios hasta t. Esta es la ecuación que nos define la forma de onda de B sub 0 t para un intervalo de tiempo desde 0 hasta t. No necesitamos definir para más periodos porque exactamente el patrón o la forma de onda de la señal se repite consecutivamente. Entonces, solamente para un periodo de la señal. Vamos a tener algunas consideraciones. Entonces, como se había dicho, la frecuencia angular de la señal 2πf y pues, o bien la frecuencia angular expresada como 2pi sobre t. Si nosotros graficamos la señal de entrada, pues esta es la característica, es una característica de tipo sinusoidal. Recordemos las propiedades o las características de la función seno. En cuanto a la función seno, ¿qué observamos en la gráfica? Pues matemáticamente, bueno, en la gráfica se observa que la señal tiene un periodo de 2pi radianes, ¿sí? 2pi radianes. Si nosotros lo quisiéramos trabajar con esos valores, también lo podríamos hacer. Es decir, la definición de esta función seno, pues ya me está diciendo que el periodo es 2pi. Es decir, aquí nuevamente se va a repetir el valor de esa señal. Entonces, con estos valores podríamos perfectamente pues, aplicar los conceptos para hallar los valores promedios de la señal de salida de P sub 0 t. Esto asumiendo que es una señal sinusoidal que puede ser la entrada, pero teniendo en cuenta el modelo que estamos tomando, que es con una señal alternante o sinusoidal. Si nosotros reemplazamos el valor de omega t de la frecuencia angular, se había obtenido que es un valor de 2 por pi sobre t, el periodo de la señal. Aquí prácticamente nos queda demostrado que como el periodo, por ejemplo, de esa señal sinusoidal es 2pi, y al reemplazarlo en esta ecuación, pues nos quedaría 2pi acá sobre 2pi acá. Se nos anulan esos valores y nos quedaría una función que depende de los valores de t o del tiempo. También se podría tomar de acuerdo con de esa manera, pero pues omega es un valor constante, ¿sí? Porque el periodo es un valor constante. Lo único que no es constante es la variable t. Esa variable es la que va a ir aumentando o cambiando en el tiempo para darnos pues los diferentes valores en cuanto a estos valores de voltaje, o pues puede ser también si es una forma de onda de corriente directamente, pues eso tendremos que determinarlo, ¿no? Pero para el caso particular es para una señal de voltaje. Si regresamos nuevamente entonces al concepto
de la derivada y teniendo en cuenta el periodo de 2pi que habíamos definido gracias a la gráfica de la función seno de x, y aplicándolo a la expresión matemática para hallar el valor promedio, ¿qué tenemos? 1 sobre el periodo de la señal, 2pi, desde 0 hasta 2pi, ¿sí? Recuerden que aquí vamos a hallar es el valor promedio directamente de la señal de salida. Pero para el ejemplo en particular, si nosotros hallamos el valor promedio para la señal de entrada, matemáticamente al resolver esta integral, 1 sobre 2 por pi desde 0 a 2pi del valor máximo, bueno, recuerden que la función seno o su característica es que tiene un valor máximo de 1 aproximadamente en pi medios. Ese vendría a ser el valor máximo, pero para la función matemática seno. Si ya estamos hablando de la señal de voltaje, pues viene a ser ese valor de 1 multiplicado por la magnitud de Bm. Entonces por eso aparece Bm por seno de 2pi. Entonces esta relación que aparece acá, el periodo de la señal multiplicado por t. Entonces como esto es constante, prácticamente nos queda esta integral. La integral de 1 sobre 2pi desde 0 a 2pi Bm seno de t. Para esta señal, suponiendo que es la señal de entrada, como les dije en los dibujos anteriores, tenemos las mismas muestras tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. Pero aquí, hablando no tanto de muestras porque es una señal continua, los valores de voltaje o los valores que tiene la señal en cuanto a amplitud. Entonces, si se realiza esta integral del valor promedio, pero para la señal de entrada, muy posiblemente obtengamos un valor de 0 voltios, es decir, un valor nulo. En cuanto a la señal de salida, B sub 0t, no es un valor nulo porque tiene una componente precisamente acá. Es decir, este valor, estas muestras están acá y acá sí tenemos unos valores que están en 0, ¿sí? Entonces, para definir el periodo, para definir el valor medio o valor promedio, pues tenemos que evaluar ahora sí esa integral, ¿sí? De la señal de salida. Entonces, para evaluar el valor promedio, lo vamos a definir de igual manera, en ese intervalo, suponiendo que el periodo es, acá lo escribo, suponiendo que t es 2pi. Entonces, suponiendo que t es igual a 2pi, entonces sería desde 0 a t medios, pero pues t medios corresponde a pi. Y desde t medios hasta t, que viene a ser 2pi. ¿Cómo nos queda la ecuación? ¿O cómo nos queda la integral? Nuevamente nos queda muy parecida a la que habíamos definido acá. A la que habíamos definido anteriormente. Nuevamente pues la frecuencia angular es 2pi y el periodo es 2pi. Estos dos valores son constantes. Entonces solamente dependerá de t, ¿no? Pero ojo porque esto es en cuanto a la señal de entrada. Si vamos a mirar la señal, pero de salida, pues la integral tiene que tener esta forma. Entonces, 1 sobre 2pi el periodo multiplicado por la integral de 0 a pi de Bm por seno de t, con un diferencial de t, más la integral de pi a 2pi del valor que está justamente ocupando ahí ese nivel que es 0, ¿sí? Entonces este es el valor promedio para la salida o para B sub 0. Lo voy a escribir acá, B sub 0 ABG, ¿listo? Entonces ese ABG hace referencia a un valor promedio. Es que en inglés ese medio promedio es average, entonces por eso se le coloca ABG. También puede ser ese valor, o bueno, la sigla de voltaje con una raya arriba que indica que es un valor. Puede ser un valor
de tipo promedio, ¿sí? Pero en este caso es más fácil manejarlo como B sub 0 ABG, ¿listo? Para cualquier forma de onda o señal, si vamos a encontrar el valor promedio, pues la definición matemática a aplicar es esta que está acá, ¿sí? Tenemos que aplicar siempre esa definición para cualquier tipo de forma o señal de onda. Este intervalo de tiempo nos está diciendo que el voltaje cae cero. Pues es un intervalo o es una sección, digámoslo así, de la forma de onda que no necesitamos o que no afecta el cálculo del valor promedio. Solamente requeriríamos el valor promedio de esta región. Entonces, para calcular ese valor promedio, nuevamente regresando a la definición, bueno, aquí nuevamente aparece un poco más organizado el valor promedio, el B sub 0 ABG, solamente al no tener en cuenta esta parte o esa integral, porque ya sabemos que el nivel de voltaje es 0 voltios, pues la integral se nos reduce a esta, que observan acá. 1 sobre 2pi desde 0 a pi, Bm por seno de t, multiplicado por un diferencial de t. Se reorganiza la integral, ya lo saben ustedes por los métodos tradicionales de cálculo. Entonces se retiran las constantes y dejamos en la integral los parámetros que dependan del tiempo. Nos queda Bm sobre 2pi, integral de 0 a pi de la función seno de t. Y ya propiamente recordar el concepto de la integral del seno de t. De la integral del seno de t, como recordarán, la integral que está definida prácticamente de esta función es menos coseno de t más una constante. Pero, como tenemos que evaluarlo en este intervalo de 0 a pi, pues a aplicar el concepto de la integral definida. Es decir, reemplazar pues estos valores en este valor. Menos coseno de pi, menos coseno de pi, menos coseno de 0. ¿Sí? Entonces, si ustedes realizan ahí el cálculo, menos coseno de pi, o coseno de pi, directamente nos da un valor de menos 1. ¿Sí? Menos 1. Y coseno de 0, pues también nos da un valor de 1. Aquí menos y menos 1 y este menos y menos más, entonces nos queda 1 y 1, 2. Y al reemplazar pues nuevamente en nuestra expresión correspondiente, pues nos queda Bm sobre 2pi sobre 2. Entonces este 2 se simplifica con este 2 y nos queda este valor. Entonces ese valor es el valor promedio de la forma de onda o de la señal de salida. Es un valor distinto de 0. Entonces Bm sobre pi, que aproximadamente equivaldría a 0,3183 veces el B sub m. El B sub m, o sea, el valor máximo de la señal de entrada. Ahora, hagamos o supongamos que se tiene en cuenta la aproximación o la segunda aproximación en cuanto al modelo del diodo, es decir, teniendo en cuenta la caída de potencial que tenemos en el diodo, no haciéndolo como un diodo ideal como lo estábamos haciendo en este ejercicio, ¿sí? Entonces, si lo realizamos de esa manera, van a cambiar algunas cosas. Propiamente el funcionamiento es el mismo, pero nosotros ya sabemos que si utilizamos la segunda aproximación para que el equivalente de una fuente de 0.7 voltios o ese voltaje aparezca directamente acá, hay que asegurar que el voltaje de entrada sea
mayor o igual al valor de ese voltaje umbral. Es decir, no sé si observan, directamente en esta región donde tenemos la línea, tenemos el voltaje umbral de 0.7 voltios, debajito de esa línea tenemos todos los valores que son inferiores, todos los valores de B sub I que son inferiores a 0.7. Entonces, en estos valores, justo antes de llegar acá a alcanzar ese valor de 0.7 voltios, el diodo no va a quedar polarizado, no va a quedar polarizado. Entonces, la forma de onda de la señal de salida hasta ese momento de tiempo va a ser de 0. Una vez hayamos cumplido esta condición, ¿sí? Escribamos acá que esta condición pues se cumple cuando B sub I es menor al voltaje umbral, B sub K. Cuando se cumple esta condición, es decir, justamente acá, el diodo va a quedar polarizado y ahora sí va a empezar a conducir, es decir, tendríamos eh, este establecimiento de el valor, o bueno, de la dirección en cuanto al flujo de corriente en el circuito. Entonces aparece ahora este potencial de los 0.7 voltios. Y ya directamente lo que tendríamos que hacer es tener en cuenta los valores que tengamos acá en el B sub I. Es decir, ya directamente después de este intervalo de tiempo, una vez superado el valor de B sub K, la forma de onda o la señal de salida va a corresponder a este valor. ¿Sí? Si nosotros hacemos una ley de Kirchhoff de voltajes, un LKB, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener menos el voltaje en la entrada más el voltaje umbral en el diodo, bueno, llamémoslo V sub K. No propiamente para todos los diodos va a ser 0.7 voltios, sino voltajes que están alrededor, más el voltaje de salida, igual a 0. Entonces, al realizar esa operación, ¿cómo nos queda determinado B sub 0? Prácticamente B sub 0 nos quedaría determinado como el B sub I menos el valor de B sub K, ¿sí? Y pues de acuerdo a estas expresiones, bueno, ¿cuál sería la amplitud en cuanto a la señal de salida? Entonces ya no propiamente va a ser este valor de B sub M, sino aquí ya va a tener inferencia la caída que tenemos en el diodo de los 0.7 voltios, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros tengamos B sub 0, el valor máximo, ¿no? B sub 0 igual a BM seno de omega t, vamos a escribirlo de esta manera, omega t menos B sub k, y sabiendo que esta expresión alcanza un valor máximo de 1, ¿sí? Entonces el B sub 0 o la amplitud de B sub 0 máxima va a ser igual a BM menos el voltaje que tengamos en el diodo, B sub K, ¿sí? Entonces ya directamente aquí lo podemos relacionar. Este es el valor de amplitud máximo que podemos alcanzar. El voltaje máximo menos el voltaje B sub K
siempre y cuando este parámetro del seno de omega t sea 1. ¿Sí? Una vez hayamos alcanzado esos valores y se repita nuevamente pues este ciclo, ¿hasta dónde va a conducir el diodo? Otra vez hasta retornar a este punto, ¿sí? Entonces hasta retornar a ese punto donde está esta línea, prácticamente ahí nuevamente el nivel de voltaje a la salida pues va a ser 0, ¿sí? Y ya propiamente en este semiciclo que ya son valores negativos, no va a conducir el diodo porque propiamente son valores que me polarizan el diodo en inversa y están por debajo de nuestro voltaje de los 0.7 voltios. Entonces se repite el comportamiento hasta un periodo t. Si definimos matemáticamente la expresión de esta señal o esta forma de onda de B sub 0, pues tendríamos los siguientes valores. Entonces ya vimos que para esta primera parte, es decir, desde acá tendríamos llamémoslo un periodo, bueno, un valor de 1 hasta este valor que alcanza acá la señal, que es un valor de T2. Entonces, ¿cómo nos quedaría definida esta zona de la gráfica? Nos quedaría definido como Bm menos B sub K. ¿Por qué? Porque es el voltaje o la amplitud máxima de esta forma de onda, ya no es B sub M. Entonces nos quedaría B sub M menos B sub K multiplicada por el seno de omega t en este intervalo de tiempo. Ahora tenemos un intervalo de tiempo pequeñito que ¿a qué se debe? Pues se debe propiamente al desplazamiento que ocurre por la caída de potencial que tenemos en el voltaje umbral en el diodo, el B sub K. Entonces ese voltaje umbral, bueno, tenemos dos, digámoslo así, dos intervalos. Propiamente este intervalo que está acá, o sea, justamente antes de que la la señal de voltaje, el voltaje entrada sea superior a los 0.7 voltios, entonces directamente no va a conducir el diodo y tenemos esta región de 0. Entonces viene a estar definido en este intervalo, desde 0 hasta T1. Y luego tenemos el resto de la región que viene a ser esta misma región, esta misma de acá, pero definida entre el intervalo de tiempo desde T2 hasta el valor de T. ¿Sí? Si nosotros realizamos nuevamente la medición o obtenemos el valor medio promedio de la señal, tenemos que llegar a obtener aproximadamente este valor. 0,318 multiplicado por el valor de Bm menos B sub K. Eso evaluándolo de la definición en la integral, o sea, es decir, este valor tiene que salir de hacer la evaluación de esta función en la integral de valor promedio en el x a b. Vamos a revisar cómo se obtienen esos valores. Propiamente, pues, si nosotros vamos a trabajar o hacer la caracterización para hallar el voltaje promedio, pero teniendo en cuenta el modelo de segunda aproximación, entonces vamos a dar unos nombres. Inicialmente lo habíamos llamado con unos valores de T1, T2. Para efectos de los cálculos, al valor que tenemos justamente acá, o sea, a partir de donde el diodo empieza a conducir, vamos a darle el nombre de un valor de alfa, ¿sí? Alfa. Y justamente hasta acá, pues vamos a tener ese tiempo desconocido que recibió el nombre de T2. T2. Pero por definición matemática, ¿qué sabemos nosotros? Por definición matemática, el seno de omega t tiene, o el seno, sí, seno de omega t, lo vimos, tiene un periodo de 2pi, ¿sí? Tiene un periodo de 2pi. Entonces vamos a tratarlo con esos valores de 2pi. Es decir, hasta acá tenemos 2pi radianes
y hasta este valor tenemos pi radianes. Si nosotros queremos hallar el valor de T2, pero en función del ángulo alfa y el ángulo o el valor de pi, entonces tenemos las siguientes relaciones. Lo vamos a medir por estas distancias. Desde este punto hasta este punto de acá, bueno, tenemos un valor. Y desde este punto hasta este punto de acá tenemos el valor de pi, ¿sí? Y acá tenemos el valor de alfa. Por lo tanto, el valor de T2, si nosotros lo vemos gráficamente en esas distancias, pues corresponderá a este valor de pi menos el valor de esa constante o de ese instante de tiempo alfa. Más adelante vamos a ver que es más fácil definir las formas de onda no tanto con el periodo, sino con las razones en cuanto a la frecuencia angular. Prácticamente alfa se nos va a convertir en un ángulo, pero para los efectos de integración lo vamos a tomar de esta manera. Entonces, para esta zona que tenemos acá, la vamos a definir en el intervalo desde alfa hasta pi menos alfa. O sea, pi menos alfa es acá. ¿Listo? Para las demás zonas que los valores son 0, entonces desde 0 hasta alfa y desde pi menos alfa hasta 2pi. Entonces pi menos alfa hasta 2pi es toda esta región. Entonces ya con esa aclaratoria, pues podemos realizar la integración para hallar el periodo, el valor medio promedio de la señal, ¿sí? Entonces aquí haciendo un poco de análisis matemático, pues obviamente estas regiones no las vamos a tener en cuenta, solamente vamos a tener en cuenta esta región. Entonces el valor promedio, pues de igual manera, va a ser 1 sobre el periodo de la señal 2pi, desde el valor inicial, desde ese valor, perdón, alfa, hasta el valor de pi menos alfa, donde está definida la señal. ¿Cuál es la definición en cuanto a la expresión matemática? B sub m menos b sub k seno de omega t. Entonces se realiza la misma integral. 1 sobre 2pi bm menos b sub k, que pues son valores constantes. Y recordando pues del paso anterior o de los cálculos anteriores, la integral del seno de t es menos coseno de t. Entonces directamente pues se escribió en la expresión, es decir, pues acá en este caso nos queda menos coseno de t. Pero fíjense en algo, acá ya no estoy haciendo la derivación en función de t, sino la estoy haciendo en función de omega. Es decir, acá ya está haciéndose la derivada, pero en función de omega de t. Como les había comentado, es más fácil realizarlo tomando en cuenta la frecuencia angular de la señal. Entonces podemos escribir este b sub 0 como una razón o una función, perdón, que depende de este parámetro, omega t. No tanto del tiempo, sino de omega t. Porque al final, pues, estos valores que estamos tomando de alfa, pi menos alfa, son valores que están en radianes. Es decir, es una frecuencia angular. Estos son los valores, pues, propiamente de t o de omega t. ¿Listo? Entonces, si nosotros hallamos o buscamos la integral, pues la podemos hacer como les comentaba de esta manera, haciendo la derivación con respecto a omega t, pero pues de igual manera, para que no se pierdan un poco, ya sabemos que el periodo de la señal es 2pi. Entonces, al ser el periodo de la señal 2pi, en la expresión equivalente donde está omega, pues reemplazamos omega como 2pi sobre t. 2pi sobre el periodo, que es lo que se está haciendo exactamente en este pedazo. Entonces 2pi sobre el periodo multiplicado por el valor de t.
Estos dos valores pues se nos cancelan y cómo nos quedaría la expresión un poco reorganizada. Este menos pues pasa acá, menos 1 sobre 2pi, b menos b sub k, coseno de t, ¿sí? Pero pues ese t propiamente nos está indicando que debemos hacer una integración desde estos valores de alfa hasta pi menos alfa. Entonces reemplazamos los valores. Menos 1 sobre 2pi, bm menos b sub k, coseno de pi menos alfa, menos coseno de alfa. Recordando identidades trigonométricas, la diferencia en cuanto al coseno de dos ángulos, es decir, o el coseno de la diferencia de dos ángulos es coseno de pi por coseno de alfa más seno de pi por seno de alfa. Y al realizar toda esa operación, pues, ¿qué se tiene? El seno de pi prácticamente es 0, si no estoy mal. 0. Y en cuanto al coseno de pi, este valor viene a ser menos 1. Entonces, este valor como es 0, pues se nos cancela toda esta expresión y nos quedaría menos coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, al retomar nuevamente, pues en la parte de la integral, es decir, acá, ya sabemos que esto es menos coseno de alfa. Entonces, como es menos coseno de alfa, pues lo reemplazamos. Menos coseno de alfa, menos coseno de alfa. Entonces, la misma expresión que veníamos trabajando anteriormente, en cuanto a la definición de la integral. Este valor que nos da, menos 2 coseno de alfa, ¿sí? ¿Qué se puede cancelar? Este 2 y este 2, y este valor de menos y este valor de menos. Entonces nos queda la expresión como bm menos b sub k sobre pi por el coseno de alfa. Y ese viene a ser la expresión en cuanto al valor promedio. Pero nosotros también podemos definir el valor de alfa. Alfa lo podemos definir con esta relación. Alfa es el arcoseno a la menos 1 del b sub k sobre el valor de b sub m. Teniendo en cuenta, si ustedes lo realizan, bueno, el análisis matemático de que b sub k normalmente es un valor muy pequeño, es mucho menor a b sub m. Si ustedes realizan el límite, es decir, en esta expresión, el límite de bm cuando tiende a un valor muy grande, es decir, bueno, lo voy a tomar como infinito, un valor muy grande, del seno a la menos 1 de b sub k, sabiendo que b sub k es un valor muy pequeñito, lo podemos tomar como el 0,7 sobre bm, ¿qué obtenemos? Entonces, si ustedes analizan este límite por inspección, en la función trigonométrica del arcoseno, ¿qué pasa? Si ustedes aumentan ese valor varias veces, por ejemplo 10, les va a dar un valor de en radianes, perdón. Obviamente al evaluar eso en radianes, el primer valor que nos va a dar casi es de 4.0. Ejemplo, si b sub m fuera 100, el coseno nos va a dar 0.40. Si bm fuera 50, el alfa, perdón, esa expresión tiende a un valor de 0.80.
Es decir, que entre más grande sea este B sub m, entre más grande, pues va a tender a un valor de 0. O sea, esta expresión va a tender aproximadamente a un valor de 0. Y al ser 0, prácticamente, pues ese valor de alfa, considerando que es debido propiamente al voltaje o al desplazamiento del B sub k, pues ya sabemos que el coseno de alfa tiene un valor aproximadamente de 1, ¿sí? Entonces, como esto es aproximadamente 1, podemos decir que el voltaje promedio prácticamente es esta expresión. Simplificándolo de esa manera, es Bm menos B sub k sobre pi. ¿En qué tanto afecta tener en cuenta la aproximación o la segunda aproximación del circuito equivalente del diodo? Que hay que restarle ese voltaje o esa caída de tensión que se obtiene a nivel del diodo en el circuito de media onda, es decir, el Bm menos B sub k. ¿Listo? Es decir, para a consideración de un valor como el anterior, ahí tenemos que tener en cuenta el voltaje umbral en el diodo. ¿Listo? Entonces, para este tipo de circuito, pues habría que tenerlo en cuenta, es decir, debido al desplazamiento de B sub k. Veamos un ejemplo para contextualizar un poco en cuanto a esta parte. Se tiene el siguiente circuito, que es un rectificador de media onda, y se tiene esta forma de onda en cuanto a la señal de entrada. Es decir, tenemos un Bm, un voltaje máximo de 20 voltios. Entonces es aplicada a la entrada de ese rectificador y hay que realizar el mismo análisis en cuanto a determinar cuál es el nivel promedio o el valor de CD para la red de la figura en la resistencia de carga, ¿sí? Para el B sub 0. Acá el análisis es un poco diferente porque el diodo está apuntando hacia otra dirección, es decir, el diodo está apuntando hacia esta dirección, ¿sí? Entonces, pues de igual manera hay que hacer el análisis en cuanto a los semiciclos. Entonces, por ejemplo, en el semiciclo positivo, la dirección de la corriente se establece en este sentido. Entonces, en el semiciclo positivo prácticamente el diodo está apagado. Está apagado. Y el voltaje que vamos a tener a la salida, pues tendrá que ser de 0 voltios, porque este diodo estaría prácticamente actuando como un circuito abierto. Eso lo vemos acá en la forma de onda que trazamos en ese intervalo de tiempo, desde 0 a t medios. En este intervalo de tiempo o en este semiciclo positivo, ¿no? Recuerden que es porque la disposición del diodo es diferente. En el semiciclo negativo, es decir, desde t medios hasta t. Propiamente tenemos el ánodo va a una polaridad negativa y el flujo de la corriente va en este sentido, como se muestra en la gráfica, por lo que el diodo sí está encendido, ¿sí? Entonces, al estar encendido, el diodo está polarizado y al estar polarizado, el voltaje de salida o la ecuación para el voltaje de salida es la misma que la del voltaje de entrada, pero como en ese momento el voltaje de entrada está en el semiciclo negativo, por eso es que vemos aquí nuevamente el semiciclo negativo en cuanto a la forma de onda de la señal de entrada. ¿Listo? Y pues nuevamente se repite ese tipo de forma de onda hasta prácticamente acá un periodo de t. Asumiendo que esto es un diodo ideal, ¿no? Un diodo ideal. ¿Cómo se realiza el cálculo del nivel del valor promedio? Pues esta forma de onda es muy diferente a la que hemos venido analizando en este análisis matemático, ¿sí? Pero si ustedes realizan el mismo cálculo con las ecuaciones de valor promedio, pues vamos a llegar a encontrar que el valor promedio de esa forma de onda, el BABG de la señal de salida,
es igual entonces ahora a menos el voltaje máximo sobre pi, el valor promedio, ¿sí? Obviamente esto depende entonces ya de la evaluación que se haga de la integral. Es decir, en este intervalo de tiempo, pues el valor es de 0. Solamente habría que hacer la integral desde t medios hasta t. Considerando un modelo, pues con la función seno de omega t, pues prácticamente podríamos obtener ese valor. Entonces, al obtener ese valor, que es el que se comenta acá, podemos calcular el valor promedio de la señal, ¿sí? Entonces, como tiene una amplitud de 20, pero como estamos en el semiciclo negativo, pues será de menos 20 sobre pi, ¿sí? Entonces, si lo realizan ahí, si lo calculan, menos 20 sobre pi, o 0,3183 por menos 20, obtienen un valor de menos 6,36 619 voltios. Esta es la componente en cuanto a continua, ¿sí? Es decir, les digo, de manera práctica es como si ustedes colocaran un multímetro justamente en la resistencia de carga y midieran en continua. Si ustedes miden en continua o con un osciloscopio midieran ese valor en continua, pues tendrían que llegar a este valor, obtener este valor de menos 6,36 voltios. ¿Listo? Si ahora nosotros tenemos en cuenta la aproximación, la aproximación, la segunda aproximación del diodo, o ese circuito equivalente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues directamente tenemos que tener en cuenta la polarización o el voltaje umbral que tenemos en el diodo. De igual manera, para el semiciclo positivo. Entonces, para el semiciclo positivo prácticamente el diodo está apagado, ¿sí? Entonces, al estar apagado, no vamos a observar ningún voltaje en V sub 0. Esta es la dirección de la corriente y esta prácticamente es el valor de voltaje. Pero si nosotros tenemos ahora en cuenta el semiciclo negativo, ¿sí? Si nosotros tenemos ahora en cuenta el semiciclo negativo, pues vamos a observar el siguiente comportamiento. Entonces el comportamiento va a ser que el diodo ahora sí va a estar prácticamente que polarizado. Aquí vamos a tener menos, aquí vamos a tener más. Y el flujo de la corriente va a estar en este sentido. Como va a estar polarizado, entonces pues el equivalente es tener una pequeña fuente acá de tensión que nos representa ese voltaje umbral a nivel del diodo. Es decir, más o menos V sub K. Y si nosotros hacemos un LKB para determinar el voltaje máximo, pues vendría a estar dado como menos V sub I. Bueno, lo voy a hacer en este sentido. Menos V sub 0 más V sub K. Igual a 0. Pero pues el V sub 0 lo podemos despejar de esta ecuación y ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como menos V sub I más V sub K más V sub K igual a V sub 0. Teniendo en cuenta que el valor máximo en el semiciclo negativo de V sub I es de menos 20 voltios, entonces el valor máximo que vamos a alcanzar justamente acá, o bueno acá, pues tendrá que ser menos 20 voltios, más 0,7 voltios igual a V sub 0 máximo, ¿sí? Entonces el V sub 0 máximo, pues tendría este valor de 19,23 voltios, pero negativos, ¿no? Esto es en cuanto a la magnitud, pero
Si lo miráramos en la forma de onda, es este pico que tendríamos que alcanzar acá. ¿Listo? Ahora, si nosotros vamos a calcular el valor o nivel promedio, pues nuevamente se aplica la definición de la integral de valor promedio y teniendo en cuenta la forma de onda de esa señal. Pero pues el valor máximo ahora ya no es de menos 20 voltios, sino son los menos 20 voltios más los 0.7 voltios, lo que estamos viendo acá. O los 0,3183 veces menos 20 voltios más 0,7 voltios. Si ustedes realizan esa operación, pues nos da un valor de menos 6,14 voltios. En el anterior nos dio menos 6,36 voltios. Son voltajes parecidos, pero este es en cuanto al modelo exacto que estamos teniendo en cuenta a nivel del diodo. Si nosotros trazáramos con el simulador la forma de onda, esto es con el simulador de OrCAD Space, OrCAD Capture 16.6, la forma de onda de este circuito en cuanto a la señal de voltaje, ¿qué obtendríamos? Pues obtendríamos esta forma de onda, es decir, la que está en azul corresponde al semiciclo positivo y la que está en rojo corresponde, la que está en verde corresponde a la señal de entrada, semiciclo positivo y semiciclo negativo, y la que está en rojo corresponde a la forma de onda rectificada. Como el simulador está tomando en cuenta el valor de los 0,7 voltios, casi aproximadamente aquí estamos viendo el valor máximo de los menos 19,3 voltios, ¿sí? Entonces, el ejemplo se realiza con este circuito. Entonces, se utiliza una fuente de tipo sinusoidal con una amplitud de 20 voltios, una pequeña frecuencia de 10 Hz, un nivel AC de 0 y un voltaje de offset de 0. Solamente necesitamos la forma de onda normalita. Un diodo de 1N4007, normalito, un diodo de propósito general para la parte de rectificación y una resistencia de 1 kΩ. La verdad, pues ahí el valor de la resistencia en cuanto al voltaje casi no tiene una inferencia, pero sí tiene una inferencia en cuanto al valor de corriente que tengamos en el circuito. Ahí sí vamos a tener una afectación. Revisando, pues prácticamente el valor máximo, bueno, un valor mínimo que alcanzamos acá es de menos 19,98 voltios. Es decir, ese es el valor mínimo que tenemos configurado para la forma de onda de la señal de entrada. Y si revisamos la rojita, que ya es la salida, entonces tenemos un valor de menos 19,262. Es decir, ahí se está tomando en cuenta los más 0,7 voltios o la caída de tensión que tenemos a nivel de el diodo de 1. Visualizando entonces la gráfica con los cursores rojos, lo que obtenemos es esa forma de onda característica, pero vamos a analizar en cuanto a la corriente, es decir, la forma de onda de la corriente. En cuanto a la corriente, pues en esta parte o en este intervalo, pues debería ser 0 porque el voltaje es 0. Pero en cuanto a esta región, la forma de onda de la corriente, ¿cómo estaría dada? Prácticamente viene a ser el mismo voltaje que nosotros tenemos acá, pero ese voltaje dividido entre el valor de la resistencia. Entonces, por lo tanto, ¿qué observamos? La forma de onda de la corriente tiene casi la misma forma de onda de la señal de voltaje, pero cambia, ¿no? Es decir, si hablamos de la amplitud que tiene esa forma de onda, ¿cómo estaría determinada? Pues estaría como los 19,262 que anteriormente eran voltios y eso dividido prácticamente en 1 kilo ohmio, pues en cuanto a amplitud de la forma de onda de la corriente debería ser de 19,262 miliamperios, ¿listo? Eso es en cuanto a la forma de onda. ¿Cómo modelizamos la ecuación de la forma de onda y qué cálculos podríamos hacer? La forma de onda en cuanto a la resistencia tiene esta ecuación. Entonces, en el modelo exacto vendría a ser menos Bm sobre el valor de la resistencia
esa es la corriente máxima o el pico de corriente. Pero como la señal es de tipo sinusoidal la entrada, pues la forma de onda de la corriente, pues también tiene que ser alternante en el tiempo. Es decir, entre t medios a t, que es prácticamente donde se define esta región, pues ahí tenemos la forma de onda o esa característica. En el resto de los intervalos de tiempo debe ser cero porque no tenemos ningún nivel de voltaje propiamente a nivel de este diodo semiconductor. Si queremos aplicar los mismos conceptos en cuanto al valor promedio, pues de igual manera se aplica el concepto o la expresión de valor promedio. Es decir, para hallar el valor promedio de la corriente, pues sería 1 sobre 2 pi, la integral definida desde t medios hasta t de ese valor de menos Bm sobre R por el seno de omega t, ¿sí? Es decir, el valor máximo. Si se realiza esta expresión, vamos a llegar a esta equivalencia. El valor promedio de la corriente de salida, o bueno, la resistencia, va a ser equivalente al menos Bm sobre R por pi, pero se sabe, o de acuerdo a nuestros cálculos, menos Bm sobre pi prácticamente es el mismo valor promedio que se obtiene de esta expresión. Es decir, el valor promedio de la corriente en la carga viene a ser el valor promedio de voltaje sobre la resistencia. Entonces, si conocemos el valor promedio del voltaje y tenemos el valor de la carga, prácticamente ya podemos determinar cuál es el valor promedio en cuanto a la corriente. En cuanto a ORCAD, pues nos permite realizar una serie de cálculos, es decir, nos permite calcular los valores promedio, entonces, a partir de las formas de onda. Por ejemplo, para el caso particular, pues en ORCAD se observa este comportamiento. Si ustedes programan o buscan la función de average de las formas de onda características, deben obtener estas dos formas de onda. Pero se nos producen estos dos comportamientos que no nos sirven para tenerlos en cuenta en esos cálculos. Es decir, una vez casi los valores tienden a estabilizarse, es decir, en estas regiones es donde podemos hacer los cálculos correctos o adecuados de valor promedio. Este comportamiento pues propiamente se debe a los transitorios que ocurren a nivel de las señales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes lo calculan pues teniendo en cuenta los transitorios de las señales, ¿qué vamos a observar? Para el valor promedio de la señal de voltaje de entrada, que es la verde, es decir, el valor promedio de esta señal debería ser 0. En simulación nos da de 64,339 milivoltios. Es un valor bastante pequeño, próximo a 0. En cuanto a la forma de onda de la señal de salida, es decir, esta de acá, nos está dando un valor de menos 5,9457. Es un valor que es cercano al calculado prácticamente por teoría, menos 6,14, pero propiamente está siendo afectado por estos valores en cuanto a transitorios, ¿sí? Entonces, para hacerlo o verificarlo de una mejor manera, voy a mostrarles en un simulador, en este caso PSIM, ese cálculo en cuanto a ese valor promedio, ¿listo? Para no tener en cuenta estas regiones de los transitorios y obtener un valor más exacto. Les voy a ir a este simulador que se llama PSIM.
Si un simulador, como les había comentado, también nos permite realizar simulaciones de diferentes circuitos analógicos. Entonces, por ejemplo, vamos a simular un rectificador de media onda. Que tenemos una forma de onda, bueno, una señal de voltaje sinusoidal. Acá la desventaja es que pues tenemos modelos en cuanto a diodos, pero casi todos manejan, o este simulador maneja prácticamente digámoslo así, una aproximación de ideal de primer orden. Entonces vamos a simular un circuito como el de este tipo que estábamos viendo, pero acá le vamos a dar la vuelta. Le vamos a dar la vuelta y empezamos a simular. Digamos, la forma de onda de entrada pues tiene esta característica. Como les comentaba, tiene una característica matemática de este tipo. Este es un modelo un poco más detallado, más específico. Es decir, tiene una salida Bm por seno de 2pi ft más 0 más teta por pi sobre 180. Prácticamente este es el ángulo de desfase que se comentaba, o este ángulo que está acá, pero aquí se está haciendo la conversión a grados. La frecuencia de trabajo F, la amplitud Bm de la fuente y un voltaje de offset, es decir, si la señal está subida o montada sobre un nivel en continuo. Para el caso particular, pues no vamos a manejar eso. Solamente, por ejemplo, le vamos a decir que la señal tenga un pico de amplitud de 20 voltios, como se muestra en, en la explicación, y pues que aquí tengamos una frecuencia de 10 Hz. Vamos a visualizar esos parámetros. En el diodo, por ejemplo, este simulador como modela el diodo. Acá propiamente el nombre del diodo y si nosotros queremos visualizar el voltaje umbral del diodo o configurar ese voltaje umbral del diodo. Entonces, por lo general está configurado como 0, pero lo voy a dejar como 0,7 voltios, que es lo que necesitamos. Fíjense que aquí, por ejemplo, nos dice resistencia en el diodo. La podríamos modelizar, pero para este caso no la vamos a modelizar. Diodo de 1. Y el valor de la resistencia, bueno, puede ser, creo que lo tenía de 10 kiloohmios o 1 kiloohmio. Listo. Finalmente vamos a colocar acá este valor de, perdón, esta conexión a tierra. Esta conexión a tierra. Y nuestro circuito pues quedaría configurado de esta manera. Listo. Ahora vamos a medir los parámetros de la señal de voltaje de entrada, la señal de voltaje de salida y la corriente. Para medir esa corriente, pues nos toca abrir acá el circuito e incorporar este elemento. Es decir, incorporarlo en serie como si realizáramos una medición, el voltaje sí en paralelo. Listo. Por ejemplo, este valor lo podemos llamar V2 o voltaje de entrada. Listo. Este valor, voltaje salida. Y el de acá, corriente. Corriente. Listo. Entonces vamos ahora a realizar la simulación de este elemento, de este circuito.
Como vamos a trabajar con una frecuencia pequeñita de 10 Hz, si no estoy mal, entonces vamos a dejar un periodo de simulación. Puede ser de 200 milisegundos, ¿sí? Es decir, 1 sobre la frecuencia que estemos trabajando acá, que es de 100 milisegundos, y eso lo multiplico por 2, que me da 200 milisegundos, para poder observar detalladamente bien los ciclos o los ciclos de la forma de onda de voltaje. Listo. Ahora sí, pues vamos a simular este circuito. Vamos a simular la corriente, perdón, el voltaje de salida, el voltaje de entrada. O agreguémoslos individualmente, puede ser. Voltaje de entrada. Esta es la forma de onda del voltaje de entrada. Vamos a agregar otra forma de onda. Voltaje de salida. Y agregamos la de la corriente. Listo. Entonces, prácticamente observando las formas de onda que tenemos. Las mismas valores, o bueno, las mismas formas de onda que se habían mostrado en la diapositiva, ¿sí? Pero para realizar la medición en cuanto a los valores del valor promedio, vamos a revisar los valores promedio de esas tres señales. Sale acá, puede ser otro color, se me había olvidado colocar ahí otro color. Corriente también, pues podemos colocarle otro color. Y ya directamente vamos a ver con esta función que se llama análisis los valores ABG. ¿Listo? Entonces, voltaje de entrada lo seleccionamos y miramos el ABG. En esta tabla pues nos muestra el ABG. Entonces, por ejemplo, el ABG de la señal de entrada es de 1,92 por 10 a la menos 12. Eso es un valor casi cero. ¿Listo? El voltaje de salida nos da de menos 6,01 por 10 a la 0, es decir, menos 6,03. Pero la manera correcta de realizar esa medición, como les comentaba, es de la siguiente manera. Vamos a tomar solamente una región en particular. Entonces, ¿cuáles son las regiones en particulares que vamos a tomar? Directamente desde donde arranca el periodo de la señal hasta donde finaliza un solo periodo de la señal. Es decir, por ejemplo, acá arranca solamente un periodo, ¿listo? Y vamos a hacer el análisis en cuanto a ese valor promedio. Entonces, por ejemplo, el valor promedio del voltaje de entrada, pues bueno, sigue siendo menos 1,40 por 10 a la menos 12, aproximadamente 0. En cuanto al voltaje de salida es de menos 6,032 por 10 a la 0. De acuerdo a los cálculos que habíamos hecho en nuestra presentación o en nuestro ejercicio, teníamos un valor promedio considerando la caída del diodo de menos 6,14. Acá es de menos 6,032, pues es bastante cercano. Y el valor de corriente obviamente varía porque en la simulación lo tenemos configurado como 10 kiloohmios, pero en el ejercicio es de 2 kiloohmios, entonces lo vamos a corregir. Debe ser de 2 kiloohmios y pues vamos a correr nuevamente la simulación. ¿Listo? Entonces al correr la simulación y al seleccionar solamente un periodo, es decir, por ejemplo hasta acá, y verificar nuevamente los valores ABG, ahora sí podemos observar lo siguiente. Tenemos
el mismo voltaje promedio de salida, pero tenemos una corriente de menos 3,01 miliamperios. Si verificamos en la diapositiva, pues debería ser al circuito de las simulaciones de 1 kiloohmio. Nuevamente tendremos que corregir acá. 1 kiloohmio. Nuevamente vamos a tomar solamente un periodo de la señal. Bueno, dejémosla solamente para la de corriente. Entonces en la de corriente yo solamente necesito un periodo. Es decir, prácticamente hasta aquí, pero prácticamente. Es decir, acá me faltó un pedacito. Al configurarlo nuevamente, casi, bueno, hasta ahí donde sería el periodo. Y calcular el ABG. Por ejemplo, ahí el ABG nos da un valor de menos 6,6 miliamperios. Y en cuanto a la simulación de ORCAD, nos está dando casi 19 miliamperios. Sí, estamos obteniendo casi 19 miliamperios. Eso se debe propiamente a que esa es la corriente, bueno, máxima de trabajo. Pero en cuanto a la corriente en valor promedio sí estábamos bien, es decir, pues tiene que ser, por ejemplo, si es de 1 kiloohmio, el valor promedio sobre R, y R es 1 kiloohmio, pues tenemos un valor, una corriente de menos 6,06 miliamperios. El valor que estábamos viendo acá de 19,262 corresponde a la amplitud de la señal, pero no corresponde al nivel de CD. El nivel de CD, de acuerdo a esta gráfica, no se está midiendo, se está tomando es el nivel de C, pero el valor promedio, pero de la forma de onda de voltaje en la carga, que ese sí es de, pues de acuerdo a la simulación que se está haciendo acá, es de menos 5,9457.